Mi esposa embarazada ignoró mis protestas y se fue con su novio del colegio. Lo que descubrí cambió todo. Nunca pensé que un simple viaje al extranjero sería el catalizador de todo lo que estaba por suceder. Pero, en retrospectiva, las señales estaban ahí, brillando frente a mí como luces rojas que decidí ignorar. En mi mente, todo parecía perfecto. Mi vida, mi familia, mi futuro, todo estaba trazado. O al menos eso creía. Mi nombre es Luis, y si me preguntas hace 6 meses, te habría dicho que tenía la vida perfecta. Una esposa amorosa, un embarazo que esperaba con ansias y una casa que poco a poco íbamos llenando de recuerdos. Pero todo cambió en un par de semanas, cuando mi esposa, Andrea, comenzó a comportarse de manera diferente. Al principio, no le di mucha importancia. Todos tenemos días malos, ¿no? Pero conforme pasaba el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas que no encajaban. Andrea, mi mujer embarazada de 6 meses, estaba más distante, menos comunicativa. Se pasaba horas en su teléfono, a veces dejando caer pequeñas frases que me dejaban con la sensación de que algo no estaba bien. Recuerdo que una tarde, mientras estábamos en el sofá viendo una película, ella mencionó casualmente que había recibido un mensaje de su noviecito del colegio, como ella misma lo llamó. Me quedé congelado. La manera en que lo dijo, con esa sonrisa tonta y mirada evasiva, me puso alerta. No era la primera vez que mencionaba a este tipo. Roberto, su amigo de toda la vida, había estado presente en su vida desde que tenían 15 años y siempre lo había considerado un simple amigo de la infancia. Nada más. Pero a medida que los días pasaban, las conversaciones sobre Roberto se volvían más frecuentes. Y no solo eso, Andrea comenzó a hablar de él de una manera que ya no me parecía tan inofensiva. Siempre justificaba sus mensajes, decía que se ponían al día sobre viejos recuerdos, sobre el pasado, y que todo era completamente inocente. Pero había algo en su tono de voz, en la manera en que se sonrojaba cuando hablaba de él, que me hacía sentir incómodo. Una tarde, llegó el golpe final. Andrea, sin previo aviso, me dijo que había decidido irse de viaje al extranjero por una semana, con Roberto. Mi corazón se detuvo por un momento. Miré a mi esposa, que tenía una sonrisa nerviosa en el rostro, como si estuviera esperando que yo reaccionara de una forma diferente. Lo primero que me salió fue preguntar por qué, y entonces me dijo que necesitaba un descanso, que se sentía abrumada por el embarazo, por todo lo que estaba por venir, y que Roberto había organizado este viaje para despejarse y disfrutar de unas vacaciones. Para ese momento, algo dentro de mí ya estaba empezando a quebrarse. ¿Un viaje al extranjero con su noviecito del colegio? ¿No estaba yo ahí para apoyarla? ¿No éramos una familia? Sin embargo, traté de mantener la calma, de no hacer un escándalo, pero mi mente ya estaba dando vueltas. No pude evitar pensar que algo más estaba sucediendo, algo que Andrea no estaba dispuesta a compartir conmigo. Andrea, ¿no crees que es un poco raro? Le pregunté, mi voz más baja de lo que quería. Yo, estoy a punto de ser padre. ¿De verdad crees que esto es lo que necesitamos ahora? Ella se mostró evasiva, evitando mi mirada. Al principio trató de justificar su decisión, hablando sobre cómo Roberto era una gran ayuda emocional para ella durante este proceso, cómo se sentía cómoda con él, cómo había sido su apoyo en momentos difíciles. Pero no pude evitar pensar en lo que no me estaba diciendo. Los nervios y la ansiedad se apoderaban de mí. Luis, no exageres, solo será una semana, dijo con voz suave, intentando calmarme. Pero lo que me dijo después fue lo que realmente me hizo reaccionar. Tienes que confiar en mí, no es nada serio. Solo quiero desconectarme por unos días. Además, sabes lo importante que es para mí tener estos momentos para mí misma. Esas palabras, aunque parecían razonables, me dejaron con una sensación amarga en la boca. La duda comenzó a comerme por dentro. ¿Momentos para ella misma?
¿Por qué no podía tener esos momentos conmigo, con su pareja, con el padre de su hijo? ¿Por qué, después de todo lo que habíamos construido juntos, sentía que el espacio de su vida no podía ser compartido conmigo? Al principio, intenté ser razonable, intenté ver la situación con calma. Tal vez estaba exagerando. Tal vez Roberto solo era un buen amigo. Pero algo dentro de mí no me dejaba descansar. No podía ignorar el hecho de que no era solo un descanso, no era solo un viaje entre amigos. No podía sacarme de la cabeza la idea de que Andrea estaba alejándose de mí, y no solo físicamente, sino emocionalmente. La noche antes de su partida, no pude dormir. Pasé horas dando vueltas en la cama, sintiendo como mi mente se llenaba de pensamientos oscuros. ¿Y si esto era más que un simple viaje? ¿Y si había algo más entre ellos, algo que Andrea no quería admitir? El cansancio me estaba agotando, pero no podía calmarme. Cuando finalmente me quedé dormido, los recuerdos de los momentos felices con ella se mezclaban con imágenes de inseguridad y duda. A la mañana siguiente, mientras ella se alistaba para partir, le dije lo que pensaba en un intento de evitar que me fuera de las manos el miedo que sentía. Andrea, antes de que te vayas, necesito que me prometas algo. Si realmente no es nada, si todo esto es solo una forma de relajarte, te pido que seas honesta conmigo. Si sientes algo por Roberto, quiero saberlo ahora. No quiero que me escondas la verdad. Me miró con una expresión de sorpresa, como si no hubiera entendido la gravedad de lo que estaba pidiendo. Su rostro se suavizó y, por un momento, vi una chispa de duda en sus ojos. Pero rápidamente la apagó con una sonrisa. Luis, ya te dije que no es nada. Te amo y siempre te lo he dicho. Este viaje solo es para despejarme. No hay nada más. Te prometo que estaré bien. Confía en mí. Sus palabras sonaban vacías, y aunque me tranquilizaron un poco, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Me besó rápidamente en la mejilla y se fue, dejando atrás un aire de incomodidad y desconfianza. El resto del día fue un cúmulo de emociones encontradas. La casa se sentía vacía, más que nunca. No sabía si era por la ausencia de Andrea o porque, en mi corazón, algo me decía que este viaje no solo cambiaría nuestra rutina, sino que cambiaría nuestra relación para siempre. El teléfono sonó varias veces esa tarde, pero cuando vi que era ella, decidí no contestar. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que estaba pasando. No podía evitar sentir que algo estaba por suceder, algo que no estaba preparado para enfrentar. Y aunque intenté seguir con mi vida normal, trabajando y ocupándome de mis propios asuntos, la verdad es que mi mente no podía dejar de volver a la misma pregunta. ¿Realmente Andrea solo se estaba despejando o había algo más? Y si era así, ¿cómo iba a lidiar con eso? ¿Cómo podría seguir confiando en ella si todo lo que había construido con ella empezaba a desmoronarse? Ese día, mientras caminaba por la casa vacía, con la habitación del bebé todavía sin terminar, me di cuenta de que el futuro que había imaginado para nosotros ya no existía. Y lo peor era que ni siquiera sabía si era culpa de ella, mía, o si simplemente estábamos destinados a tomar caminos diferentes. Todo lo que sabía era que mi vida, tal como la conocía, estaba por cambiar, y no estaba listo para lo que vendría. Segunda parte. Los días se alargaban más de lo que esperaba. Andrea había partido al extranjero con Roberto, y yo, en la aparente calma de la rutina diaria, comenzaba a sentirme cada vez más incómodo. La casa estaba más vacía que nunca, y la presencia de Andrea en cada rincón se sentía como una sombra persistente que no me dejaba tranquilo. Cada vez que miraba la habitación del bebé, los pensamientos oscuros comenzaban a invadir mi mente. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Qué no me estaba contando? El primer día después de su partida fue relativamente normal, si se le puede llamar normal a una vida en la que todo lo que conoces empieza a desmoronarse. Fui al trabajo, traté de concentrarme, pero no pude dejar de pensar en ella. El teléfono sonaba constantemente, pero no era ella.
La idea de que no me estaba escribiendo, de que no me llamaba ni siquiera para asegurarse de que yo estaba bien, me desconcertaba aún más. Las pocas veces que lo hacía, sus mensajes eran superficiales, como si intentara quitarse de encima cualquier conversación profunda. «Todo bien, Luis. Aquí disfrutando del viaje», decía uno de ellos. Nada más. El tercer día sin ella fue el más largo. Me levanté temprano, pero no tenía ganas de hacer nada. Ni siquiera quería ir al trabajo. Mis compañeros notaron que algo estaba raro, que había una nube sobre mi cabeza, pero no tenía ganas de hablar con nadie. Después de todo, ¿qué les iba a contar? Nadie entendería la tensión que me consumía por dentro. Esa misma tarde, decidí llamar a Andrea. Necesitaba saber cómo estaba, quería escuchar su voz, pero algo dentro de mí me decía que las palabras que recibiría no serían las que quería escuchar. Tal vez, todo lo que había temido estaba a punto de confirmarse. Mar. Hola, Luis, dijo, sonando como siempre, pero con una ligera distancia que no había notado antes. Hola, ¿cómo estás? Pregunté, tratando de sonar tranquilo, pero mis palabras salieron más tensas de lo que pretendía. Su respuesta me dejó inquieto, pero intenté no demostrarlo. ¿Qué estaba pasando entre ellos dos? Todo lo que había dicho hasta ahora me parecía una excusa, pero decidí no presionarla más. Si realmente había algo que descubrir, tendría que esperar. ¿Cuándo regresas? Pregunté, con la esperanza de que su respuesta me diera alguna pista de lo que realmente estaba sucediendo. La próxima semana, ya te aviso, respondió con rapidez, casi como si tuviera prisa por cortar la conversación. Algo me decía que no estaba siendo honesta, pero decidí no hacer un escándalo. Después de todo, tal vez estaba exagerando, tal vez me estaba dejando llevar por mis inseguridades. Aquel día, después de colgar, me sentí como si una neblina espesa hubiera invadido mi mente. Algo no estaba bien, y la sensación de desconfianza crecía con cada hora que pasaba. No podía dejar de pensar en cómo ella había cambiado, en cómo su actitud hacia mí había sido diferente desde el principio de este viaje. ¿Era esto solo un mal sueño del que no podía despertar? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi mente continuaba dando vueltas a las mismas preguntas. Si todo estaba bien, ¿por qué sentía que Andrea estaba ocultando algo? ¿Por qué nunca me había hablado de este Roberto de una manera tan entusiasta, tan emocionada? Algo estaba pasando, y tenía la sensación de que me estaba perdiendo algo importante. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes, investigar. Tomé mi teléfono y busqué en las redes sociales de Roberto. Tal vez era una tontería, tal vez estaba cruzando límites, pero sentí que no podía quedarme de brazos cruzados sin saber la verdad. Navegué por su perfil, viendo fotos de sus viajes, de sus amigos y de sus años en la universidad. Nada me parecía sospechoso al principio, hasta que vi una foto reciente. Era una foto en la que aparecían juntos, Andrea y Roberto, sonriendo como si el mundo fuera perfecto. Pero lo que realmente me puso nervioso fue el comentario debajo de la foto. Roberto había escrito, no puedo esperar a ver qué viene en nuestro futuro, @Andrea. Gracias por siempre estar a mi lado. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. ¿Nuestro futuro? ¿Qué significaba eso? ¿De qué hablaba? Mis manos comenzaron a sudar y mi estómago se encogió. No podía seguir ignorando las señales. Ya no era solo un pequeño presentimiento, ya no era solo la distancia que sentía de Andrea. Había algo más profundo, algo que no estaba dispuesto a aceptar. Esa noche, no pude dormir. No podía dejar de pensar en la foto, en el comentario de Roberto, en todo lo que no me había dicho Andrea. El día siguiente, me encontré parado frente a la puerta de su casa, la que aún compartíamos, con el teléfono en la mano. Sabía que tenía que hablar con ella, confrontarla. No podía seguir viviendo con esta angustia. Si todo lo que había visto era cierto, entonces debía enfrentarlo.
Mi mente estaba llena de dudas, de confusión, pero también sabía que la verdad debía salir a la luz, sin importar lo dolorosa que fuera. Finalmente, decidí llamar a Andrea una vez más, esta vez con la intención de obtener respuestas claras. Andrea, el silencio del otro lado de la línea me hizo temer lo peor. ¿Estaba preparándome para la confrontación más difícil de mi vida? Última parte. Había llegado el momento. Ya no podía seguir ignorando las dudas que me habían estado carcomiendo por días. Había pasado toda la semana dándole vueltas a las mismas preguntas, a las mismas imágenes en mi cabeza, Andrea, Roberto, las fotos, los comentarios. Todo me conducía a un solo lugar, la necesidad urgente de respuestas. No importaba lo que pasara, no importaba si lo que descubrí me destrozaba. Lo necesitaba. Mi mente no podía seguir atrapada en esa incertidumbre. Era hora de enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. De alguna manera, sabía que después de esta conversación, nada volvería a ser igual. Al día siguiente, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, decidí llamarla. Me sentía nervioso, mi respiración era más rápida de lo normal. Pero no podía echarme atrás ahora. Sabía que tenía que hacer lo que no quería hacer, confrontarla. Hola. Andrea, tenemos que hablar, respondí con firmeza, mi voz saliendo más segura de lo que me sentía por dentro. Esto ya no puede seguir así. Hubo una pausa en el otro lado de la línea. Era el tipo de silencio que te hace sentir como si el tiempo se detuviera. Un silencio denso, pesado. Al fin, Andrea contestó, pero esta vez su tono era más cauteloso, como si estuviera preparando una defensa. ¿De qué hablas, Luis? No entiendo por qué estás tan alterado, dijo, tratando de restarle importancia. Adiós. El sonido de su respiración al otro lado de la línea me hizo sentir una especie de triunfo momentáneo. Por fin había tocado el tema que tanto me había estado atormentando. Pero, en lugar de sorprenderme, su respuesta fue fría, distante. A él. No te hagas la tonta, Andrea, le respondí con un tono cortante. No puedo seguir creyendo en lo que dices. Vi la foto con ese comentario de Roberto, nuestro futuro, ¿qué significa eso? Luis, no es lo que piensas. Al principio, todo fue solo una amistad, un apoyo mutuo. Pero ahora, siento que las cosas han cambiado. No sé cómo explicártelo, pero, sí, Roberto y yo hemos comenzado a acercarnos más. Me he dado cuenta de que mis sentimientos por él no son los mismos. No quiero que esto nos destruya, pero no puedo seguir engañándote. Me siento atrapada en todo esto. ¿Qué? Entonces, ¿qué significa esto para nosotros, Andrea? Pregunté, mi voz rota por la frustración. ¿Qué significa que tú y yo, que estábamos construyendo una vida juntos, ahora estemos aquí, con esto? ¿Con un futuro incierto? Hubo un largo silencio. Las palabras de Andrea salieron lentamente, como si cada una fuera un peso difícil de cargar. No lo sé, Luis. No sé qué nos depara el futuro. Sé que lo que hice fue mal, que te fallé. Pero no sé si podemos volver a ser lo que éramos antes. No puedo seguir viviendo una mentira. Esas palabras fueron el golpe final. Mi corazón ya no aguantaba más. Me sentí completamente derrotado. Había esperado hasta el último momento, hasta el último minuto, que algo cambiaría, que Andrea entendería lo que estaba en juego. Pero ahora, la verdad estaba ahí, desnuda y cruel. No había vuelta atrás. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté, aunque sabía que la respuesta ya estaba clara. Ella ya no estaba segura de lo que quería. Ya no había espacio para los dos en su vida. Luis, creo que es mejor que tomemos un tiempo. Yo, necesito pensar, y creo que tú también, dijo, su voz llena de dolor. Las palabras que nunca quise escuchar finalmente se materializaron, y aunque las había anticipado, aún me destrozaron por dentro.
No era solo que ella me hubiera engañado, no era solo que mi esposa hubiera caído en los brazos de otro. Era todo lo que habíamos construido, todo lo que había sido nuestra vida juntos, que ahora se desmoronaba ante mis ojos. Terminamos la llamada en silencio. No hubo despedidas afectuosas, ni promesas de que todo se resolvería. Solo quedaba la sensación de vacío, de desolación. Me senté en el sofá, mirando el teléfono con el que había acabado de hablar con ella, y me di cuenta de que ya no quedaba nada de lo que una vez fue nuestra relación. El resto de la noche pasé en silencio, pensando en todo lo que había sucedido, en todo lo que habíamos perdido. Y, aunque sabía que lo que había hecho Andrea no tenía justificación, no podía evitar sentirme vacío, herido. Había esperado algo diferente, algo más. Pero ahora, al final del camino, no quedaba más que la verdad. Mi esposa, la madre de mi hijo, ya no era la misma. Y yo tampoco lo era. Todo lo que tenía que hacer ahora era seguir adelante. Aunque, por primera vez en mucho tiempo, no sabía por dónde empezar.